2 días después. Habían pasado 2 días desde el incidente de la desaparición de Kamui Watts, la heroína MT. Lady aclaró que ella no tenía nada que ver con Kamui, ni una relación ni mucho menos. A decir verdad se notó bastante alegre y tranquila estos últimos 2 días, lo que levantó sospechas. Sin embargo, lo dejarían pasar los héroes y autoridades, ya que ella no tenía ningún enlace con el héroe desaparecido. Mientras tanto, en la Academia Wow lunes, bello y hermoso lunes, ese día de la semana en el cual todo se volvía un caos. Sin embargo el caos era distinto hoy. ¿Cómo que distinto? Bueno, Academia Wa. En la entrada de la academia, todos los estudiantes apenas iban llegando, eran las 7 am y se sorprendieron al ver al director Nezu salir por la enorme puerta, con el héroe Endeavor y un cura al lado suyo. No entendían la razón pero no prestaron tanta atención a ello. Mientras tanto, el timbre sonó y las clases estaban a punto de empezar. Por la enorme puerta un rayo verde pasó a toda velocidad. Quítense, hoy es lunes de educación física. Gritó un peli verde con ojos esmeralda, atravesando la enorme reja y entrando a la academia. Y no olvides que es lunes de películas. Gritó un rayo de color rojo, un bicolor pasó corriendo e impulsado en llamas. Endeavor sonrió mirando el poder que su hijo había alcanzado en tan poco tiempo. Todos los estudiantes miraron a Lida y Shinzo entrar con calma a la academia. No entendían por qué ellos venían tan tranquilos, hasta que detrás de Shinzo, Itsuka Kendo se presentó con una risita alegre. Ochako Uraraka saltó un poco detrás de Lida dejándose ver. Entonces entendieron por qué esos dos no habían entrado a máxima velocidad como solían hacerlo. La pregunta era ¿dónde estaba la azabache de gran personalidad entonces? Salón de la clase 1, Aizuku y Shoto llegaron corriendo. Shoto llegó antes y al entrar se tropezó con un lápiz en el suelo, cayó de cara contra un pupitre y terminó noqueado. 3 personas lo miraron con cara neutra. Izuku llegó poco después, miró a Shoto en el suelo, tomó una foto y después se sentó en su lugar, no sin antes saludar a su profesor. Buenos días Aizawa Sensei, ¿está bien? Preguntó, mirando a Aizawa. El cual, pese a verse prácticamente igual en apariencia, estaba pálido, con ojos rojos y mirando de vez en cuando al fondo del salón. Lo estoy, solo fue un pequeño accidente, explicó, dando un sorbo a su café. Izuku no decidió indagar más en ello, pues realmente sabía que su profesor no diría nada más un hueso. Buenos días Esueteart. Izuku se acercó, se inclinó y besó a una azabache, que correspondió el beso con gusto. Buenos días, ¿dónde estuviste todo el fin de semana? Preguntó con curiosidad la azabache. Estuve algo ocupado con Shoto, tuvimos un problema con el proyecto de matemáticas y bueno, Lida pudo solucionarlo al final, ya que incluso yo no lo entendí muy bien. El pecoso explicó. La Oyorzu asintió con una sonrisa. Por cierto, esta noche iremos a ver películas a mi casa, ¿quieren venir? Él preguntó. Momo negó con una sonrisa y Hiro solo hizo una señal suave. Lo sentimos, pero esta noche será noche de chicas. Hiro y yo planeamos ir a casa y mirar algo igual que ustedes, aunque ahora que lo dices quizás invite a Kendo y Ochako, ella dijo. Izuku asintió con una sonrisa. Entiendo, cualquier cosa que necesites, puedes llamarme, ¿de acuerdo? Preguntó él. Ella asintió con una risa antes de darle otro beso. Izuku entonces levantó a Shoto de la camisa y lo llevó al fondo del aula. La Oyorzu soltó un suspiro soñador. Por su parte su amiga la miró un segundo. Ella no quería entrometerse más de lo que debería pero decidió preguntar, ya que realmente sabía que a su amiga Azabache no le molestaría y mucho menos quería quedarse con la duda. Oye Yaomomo, ¿puedo preguntarte algo? La peli violeta hizo circulitos con uno de sus hacks. ¿De qué se trata Kyouka? Ella preguntó, con los ojos abiertos y un gesto amigable. ¿Confías demasiado en Izuku, no es así? Es decir, no digo que él haga algo malo, después de todo te lo dije, es el ser más inocente que conozco, ella dijo, después tomó una pausa antes de hablar. Pero, ¿no tienes miedo a veces? ¿De que él se aleje demasiado de ti? Ella preguntó. La Oyorzu se quedó callada, mirando al techo antes de sonreír y hablar.
Kyouka, cuando se ama de verdad, la confianza es lo que sobra. Si una relación se basa en celos, inseguridad y dramas, entonces no es una relación, es una prisión. ¿Acaso crees que Izuku va a dejar su sueño de ser el número uno solo por cuidarme a mí? ¿Acaso crees que yo dejaré mi sueño de ser heroína solo por cuidar de él? Yaoyorozu preguntó. Hiro se quedó sin palabras. Creo que tienes razón. Entonces estás diciendo que Izuku puede cuidarse solo y tú también. Ella preguntó. Yaoyorozu asintió. Una pareja que te inspira a mejorar es 1000 veces mejor que una que te ama y te limita, ella dijo. Hiro miró con ojos distintos a su amiga. Sí que eres una genio, la peli violeta dijo. Yaoyorozu sonrió con ego. Así pasaron unos minutos, todos los alumnos llegaron a clase, tanto Izuku como los otros 3 subnormales notaron el rostro de Aizawa más cansado de lo normal, agotado física y emocionalmente como si hubiera sido golpeado por un rayo y por la noticia de que su abuelita hubiera sido arrollada por un tractor. ¿Aizawa-sensei estará bien? Shinso preguntó, un poco inseguro. ¿Sensei se encuentra bien? Preguntó Izuku levantando la mano. Aizawa, que había estado en un viaje astral todo el fin de semana, miró a Izuku de nuevo, antes de que sus pupilas cambiaran a las de $1, después un yen, después un peso y después una libra esterlina. Aizawa sonrió y mágicamente el color regresó a su cara, antes de sonreír de forma tétrica de nuevo y hablar con una voz tan jodidamente extraña. Sí, Midoriya, te lo agradezco, él dijo, sonriendo con una burla increíble. ¿Vale? Izuku susurró inseguro mirando los ojos de Aizawa. Horas después. Pasaron unas cortas 3 horas, en las cuales las clases fueron relativamente tranquilas, sin tomar en cuenta a Izuku, el cual por alguna razón se sentía amenazado de forma sexual durante todo el transcurso. Estaba pensando seriamente en hacer un test homosexual. Shinso y Shoto, Lida no podía, es decir, Uraraka era literalmente la mujer más fuerte de la clase, probablemente. Así pasaron las horas y finalmente llegaron al tan ansiado receso. Izuku salió de su salón de clases, sin embargo, Aizawa detuvo a 3 de sus compañeros, los que precisamente siempre estaban con él, un sospechoso. Ustedes 3, están castigados, dijo Aizawa mirando a los 3 que solo lo miraron. ¿Qué? ¿Por qué? Shinso gritó enojado y indignado. Aizawa miró de arriba a abajo a los 3, antes de mirar a Shoto comiendo un pedazo de pan, entonces Aizawa lo golpeó y Shoto cayó al suelo con todo y pan. Por tirar alimentos en el salón, ahora a limpiar, dijo Aizawa. Izuku miró con una gota de sudor antes de salir disimuladamente. Bien, sigan y podrán irse. Aizawa miró a los 3 agachados recogiendo el pan tirado en el suelo. Mientras ellos hacían eso, Aizawa solo sonreía mirando su teléfono. Mandó un mensaje a un número con un "él está por salir, es tu turno", a cierta peli gris, que estaba un poco alejada del aula esperando pacientemente a que el pecoso pasara. Izuku por su parte salió con cautela, mirando a todos lados. Estaba a punto de ir a buscar a su novia cuando recibió un toque en su hombro, cosa que lo hizo saltar un poco. El pecoso volteó encontrando a una persona que hace ya bastante tiempo no veía. Midoriya. Gusto en verte de nuevo. Una mujer bastante más pequeña que Izuku se acercó. Ella tenía una sonrisa loca con unos lentes amarrados a su cabeza. Mei. ¿Eres tú? Izuku la miró de arriba a abajo. La mencionada pelirrosa asintió. La misma, te ves diferente, creciste, ella dijo, mirando a Izuku mucho más alto. Eso era extraño. Izuku la miró más de cerca, se había dado cuenta al instante que esta Mei era diferente a la que vio hace ya más de 5 meses, era un poco más alta, quizás 1,63 o 1,65 m. Su cabello era más largo, llegando a su espalda baja, con aquellos lentes de siempre ajustados a su cabeza. Su cuerpo por su parte era una sorpresa de mirar, piel clara manchada por suciedad y aceite. Su camiseta de tirantes antes larga y holgada ahora se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Sus pechos habían crecido de igual modo, lo que significaba que la adolescencia los había alcanzado a ambos. Sus piernas eran grandes, resaltando aquellos muslos que se apretaban. Su pantalón de trabajo antes arremangado a la altura de sus pantorrillas
pantorrillas ahora cubría perfectamente bien sus piernas, sus botas ahora eran más pequeñas, seguían siendo botas de trabajo, sin embargo eran más compactas, sus brazos estaban un poco tonificadas, no exageradamente grandes, remarcaba perfectamente el estereotipo que Izuku había estado preguntándose cómo eran en persona. Una tomboy, Izuku pensó, con una risa nerviosa, mirando a la pelirrosa mirarlo desde abajo. Oye, ¿qué te pasa? Parece que miraste un fantasma, ella bromeó, hablaba de manera más calmada, menos loca que antes, pero algo le decía a Izuku que eso no era muy bueno. ¿A dónde estabas yendo? He aquí Izuku se dio cuenta porque, Mei lo tomó de la mejilla y la acarició, sin pena ni desgaste, acarició suavemente su mejilla antes de sonreír. Bueno, estaba de camino a la cafetería, ya sabes, él dijo. Atsume sonrió emocionada. Yo también estaba por hacerlo, sin embargo, sinceramente la cafetería suele estar muy llena a estas horas, ¿qué te parece si vamos a mi taller? Podemos tomar algo y platicar un poco, ella propuso, Izuku sonrió antes de asentir. Los dos caminaron en dirección al taller de la pelirrosa, detrás suyo una peligris miró la escena con un rostro molesto y sorprendido, esa era la espantahombres del taller de apoyo. Ella tomó su teléfono y mandó un mensaje de regreso antes de suspirar con tristeza e irse corriendo antes que la llamaran acosadora loca. En una pequeña mesa de metal, una pelirrosa dejó un vaso de café con chocolate, mirando al frente suyo a cierto peliverde que estaba comiendo tranquilamente, ambos habían estado hablando sobre algo relacionado a delitos ocurridos recientemente, ella pese a ser una aficionada a la mecánica aún seguía siendo una heroína, así que debía estar algo pendiente y ayudar en lo que pudiera. ¿Estás casado? Preguntó Mei, Izuku asintió con un rostro deprimente. Sí, bueno, hace más de 2 meses, es algo difícil lidiar con ellas, Izuku dijo, Mei entonces empezó a pensar un poco. Ella levantó su dedo con una idea en mente. Oye Izuku, tus esposas no te aman, ¿no es así? Ella preguntó, Izuku asintió con un rostro sereno. Mei entonces suspiró, antes de sonreír y levantarse, entonces ella se dio la vuelta y empezó a buscar algunas cosas, solo para disimular lo que tenía planeado. Izuku-san, ¿qué tal si me invitas a tu casa? Últimamente no me he movido mucho y estoy subiendo un poco de peso, entonces ella dejó de hablar cuando sintió a Izuku detrás suyo, ella entonces se exaltó y gimió suavemente. Izuku, ¿qué haces? Ella preguntó, mirando las manos del pecoso en su vientre. Pues, realmente parece que estás un poco rellenita, pero no te preocupes, me gusta cómo te ves, él dijo suavemente, Atsume se estaba muriendo de la pena, sin embargo no podía evitar sentirse cálida. Este maldito no entiende indirectas, y más encima me está seduciendo y ni siquiera se da cuenta. Ella gritó mentalmente en pánico. Atsume se dejó llevar a fin de cuentas y terminó contra la mesa, con Izuku detrás suyo mirándola antes de apartarse suavemente y sonreír, dejando a la pelirrosa sonrojada y jadeando de la vergüenza. Está bien, hoy Lida, Shoto, Shinso y yo iremos a mi casa, puedes acompañarnos, ya sabes, conoces a 2 de ellos mejor que a mí, él dijo. Atsume tirada en la mesa solo pudo asentir. Tengo que irme, te veré después. Atsume. Izuku escuchó el timbre y empezó a correr fuera del taller. Atsume al cabo de unos minutos se levantó, miró la mesa y luego la silla del pecoso, pasó por el lado y encontró la chaqueta de su uniforme, ella estaba por correr detrás suyo, sin embargo, cerró la puerta de su taller y se sentó, antes de tomar la prenda de ropa y olerla, olfateó suavemente antes de empezar a gruñir pues estaba empezando a desesperarse, efectivamente Atsume no estaba loca como antes, era peor, aunque esas amenazas sexuales no eran suyas, Izuku tendría que averiguar qué mierda era eso. Time skip. Las clases habían terminado, Izuku estaba caminando por los pasillos solo, sus compañeros decidieron adelantarse y pasar por frituras y demás, él los alcanzaría cerca de su hogar para empezar con la noche, Izuku pasó al lado de la enorme puerta de metal, escuchó ruidos dentro y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Izuku recibió, de lleno una explosión y terminó debajo de los escombros, una sombra femenina salió desde el humo con una risa loca y juguetona, Mei lo miró de reojo antes de saludarlo.
Midoriya, ¿viniste por mí? Ella preguntó, y Zuko aún atentado asintió. Bien, pues vamos, no puedo esperar. Ella no lo iba a negar, era su primera vez socializando y estaba curiosa. Bien, espero que tus padres no se molesten, y Zuko se levantó del suelo aún mareado. No estoy seguro que no. Ella imaginó a sus padres llorando de felicidad por ver que finalmente salió de su cueva. Ambos se retiraron de la academia, y Zuko sabía que Yaoyorozu no se molestaría por esto. Ella estuvo insistiendo con que necesitaba convivir con más chicas porque era demasiado aburrida ella, cosa que aunque no era muy cierta, no se quejaba de hablar y estar con Mei. Definitivamente era ese tipo de chica que Izuku buscaría si no estuviera enamorado ya, porque él solo amaba a una mujer, ¿verdad? Fin del capítulo. Próximo.